recordar que el eritrocito sufre diferentes cambios desde que se encuentra en el nicho medular hasta la formación de un hematíe o eritrocito maduro. Tenemos que recordar que existe, ¿no? La primera línea celular específica para los glóbulos rojos se va a conocer como proeritroblasto. ¿Bien? Esta se va a transformar en eritroblasto basófilo, posteriormente en eritroblasto policromatófilo, posteriormente en eritroblasto ortocromático, reticulocito, que es la célula precursora final en la médula ósea, y esta se va a convertir en la sangre en eritrocito maduro. Entonces, ¿cuáles son las características del proeritroblasto? Este es el proeritroblasto. Esta va a ser una célula oval grande, muy bien, como ven acá, y se produce como resultado de la activación de la eritropoietina sobre la unidad formadora de colonias, de unidades eritroides. ¿De qué va a estar compuesta este proeritroblasto, no? La eritropoietina va a actuar sobre esta célula, muy bien. El citoplasma va a ser muy grande, como ven acá todo esto es citoplasma, y se va a manchar de color azul profundo. Por eso, ¿no? También tiene la característica de ser basófilo. Muy bien. El núcleo es redondo y ocupa la mayor parte de lo que es la célula, como ven acá, todo esto es el núcleo. Y puede contener 1 o 2 nucleolos. Muy bien. Esta es la célula más grande que tenemos de la serie roja en la formación precursora. ¿Cuánto mide? De 10 a 20 micrómetros de diámetro. ¿No? Es que más del doble de un eritrocito maduro. Luego tenemos el eritroblasto basófilo o eritroblasto temprano. Muy bien. Este eritroblasto va a medir, a diferencia del otro que medía hasta 20 micrómetros, este puede llegar a medir hasta 16 micrómetros. Muy bien. En este caso el núcleo es todavía relativamente grande, pero más pequeño que en el eritroblasto, que en el proeritroblasto. El citoplasma es más pequeño que el proeritroblasto. Muy bien. ¿Qué más? En este eritroblasto basófilo, las hebras cromáticas son mucho más gruesas y más profundamente manchadas, teniendo una apariencia más gruesa del ARN. En esta parte del eritroblasto basófilo ya se empieza a condensar lo que es la cromatina. En esta etapa también del eritroblasto basófilo, el nucleolo ya desaparece. Posteriormente tenemos el eritroblasto policromático o eritroblasto intermedio. ¿Cuáles son las características? El tamaño, ¿no?, puede ser hasta 14 micrómetros de diámetro. Como vamos viendo, va reduciendo su tamaño a medida que va madurando el eritrocito. En este caso, el núcleo va a ser mucho más pequeño y ocupa una parte más pequeña de la célula que el resto. Muy bien, incluso solo la mitad. En esta célula, ya policromático, nos hace referencia que puede tener varios colores, pero sobre todo es un color rojo, púrpura o púrpura rojizo. El citoplasma, al ser el núcleo mucho más pequeño, va a ser más grande el citoplasma y comienza a adquirir la hemoglobina, en formarse la hemoglobina, tomando así un tono acidófilo o color rosa o rosa pálido, como ven en imágenes. Luego tenemos el eritroblasto ortocromático o eritroblasto tardío. Muy bien. Este va a llegar a medir de 8 a 10 micrómetros de diámetro. El núcleo es muy pequeño, con la cromatina condensada y homogénea, sin estructuras adyacentes, y se va a teñir de un color más o menos azul-negro. El núcleo va a ser excéntrico y a veces tiene la característica de ser lobulado. En este caso, en este eritroblasto, ¿no?, ortocromático, prácticamente el citoplasma se va a teñir de color rosa
porque la hemoglobinización ya ha comenzado a tener lugar, lo que le da la tinción acidófila. Muy bien. Acá también ya empieza a producirse la destrucción o la pérdida del núcleo. Y por último tenemos los reticulocitos. Esta ya va a ser una célula plana en forma de disco y ya no va a contener núcleo. Va a ser mucho más grande que el glóbulo rojo maduro, ¿no? Cuando se tiñe con las manchas de Romanowsky y muestra la basofilia, una basofilia difusa. El reticulocito va a contener hemoglobina que va a ser similar a la misma cantidad que el glóbulo rojo maduro. Desde la etapa del reticulocito al glóbulo rojo maduro, esta va a tardar en madurar aproximadamente de 1 a 2 días, de 24 a 48 horas. ¿Bien? El núcleo y el ARN se van a eliminar en el vaso y luego la célula, este reticulocito, se va a liberar en la circulación hacia el torrente sanguíneo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Creo que a medida que esta célula crece, ¿no? Que el reticulocito crece, esta se va a volver mucho más pequeña en tamaño, el núcleo va a desaparecer totalmente y la cromatina se vuelve mucho menos densa y finalmente termina de desaparecer el núcleo. Los nucleolos también ya han desaparecido antes de que desaparezca el núcleo y en esta etapa el citoplasma pierde la propiedad de síntesis de proteínas porque ya completamente se ha terminado de formar la hemoglobina. Y por último, como ya hemos conocido en la primera clase, ¿no? Se va a formar el eritrocito con sus diferentes características, ¿no? El promedio de diámetro es de 7.5 micrómetros. Muy bien. Por favor, ¿pueden prender la luz de fondo? Los que están ahí. Eso, muchas gracias. Ok, entonces, hemos visto que el eritrocito requiere madurar. Muy bien. Maduración del eritrocito. Desde lo que es un proeritroblasto hacia lo que va a ser un hematíe o eritrocito maduro. En esta etapa van a intervenir factores de crecimiento y factores de maduración. ¿Qué factores de crecimiento tenemos? Un ejemplo. Uno, el principal, la eritropoyetina. ¿Es cierto? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En las células peritubulares del riñón. ¿Es cierto? La eritropoyetina tiene también la propiedad de lograr la maduración de los eritrocitos. Pero existe, ¿no? Ciertos factores específicos o cofactores que van a permitir la maduración. ¿Cuáles? Además de la eritropoyetina. Maduración va a ser la capacidad de diferenciación, ¿no? De avance en la evolución del eritrocito maduro a un eritrocito, perdón, del inmaduro a uno maduro. ¿Qué factores conocemos? Bueno, la hipoxia es un factor desencadenante para controlar la eritropoiesis, ¿no? Es el principal factor. A ver, por ejemplo, durante el embarazo existen complicaciones o complicaciones fisiológicas, si se quiere, durante el embarazo, ¿no? Hay adaptación del cuerpo de la mujer a ciertos fenómenos. Empieza a producir más, empieza a crecer los riñones un poco, muy bien. La bulimia aumenta, en este caso aumenta lo que es el agua extracelular. Y en estos casos hay un consumo constante, por ejemplo, de hemoglobina, ¿no? Por el producto. Entonces, las pacientes embarazadas llegan a formar anemia fisiológica o anemia del embarazo.
Esto es inevitable, ¿no? Pero se puede tratar y evitar complicaciones. Entonces, a las mujeres embarazadas se les receta vitaminas, ¿no? ¿Como cuáles? La B12. B12 y ácido fólico, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser factores que van a intervenir en la diferenciación, ¿no?, del eritrocito. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Cómo actúan? Estas van a actuar, tanto el ácido fólico como el complejo B o la vitamina B12 específicamente, van a actuar en la formación o síntesis ¿de qué? De DNA en el glóbulo rojo. Muy bien. Pero en el glóbulo rojo, en etapas progenitoras o precursoras, ¿no? La síntesis del DNA va a tener mucha relación con lo que es la diferenciación o maduración del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, estas van a intervenir en la formación de ADN. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer cómo actúan o cómo se metabolizan estas? Vamos a hablar primero del ácido fólico. El ácido fólico, una vez que es ingerido, debe absorberse ¿en dónde? En el intestino delgado, específicamente en el ilio. Muy bien. Ahora, perdón, me estoy confundiendo. Estoy hablando específicamente del B12. Muy bien. De la vitamina B12 estoy hablando, que se absorbe en el ilio. Y el ácido fólico se va a absorber en el duodeno. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es que se da la absorción de vitamina B12? Eso, ¿no? En el estómago se va a producir un factor que se llama factor intrínseco. Muy bien. Este factor intrínseco se va a producir en la mucosa gástrica. Muy bien, en la mucosa gástrica. Ahora, la mucosa gástrica tiene unas glándulas. Estas se llaman glándulas oxínticas. Y esta va a estar formada por diferentes tipos de células. En realidad tiene 3 tipos de células. Células de la mucosa del cuello, células parietales o oxínticas y células principales o pépticas. Muy bien. ¿Dónde se produce el factor intrínseco? En las células parietales, ¿no? Este factor intrínseco va a ser secretado hacia la luz de la glándula, ¿no?, oxíntica, y va a permitir que el factor intrínseco más la vitamina B12, ¿no?, puedan absorberse en el tubo digestivo. Al mismo tiempo la va a proteger contra lo que son los jugos gastrointestinales. Los jugos gastrointestinales generalmente tienen diferentes tipos de pH. Algunos son ácidos y algunos alcalinos. Entonces, de esta manera, el factor intrínseco más vitamina B12 se va a ir a absorber y se va a ir a depositar ¿en dónde? En el hígado. Muy bien. Para que cuando se requiera mayor formación de glóbulos rojos en la médula ósea, sea liberado del hígado hacia la médula ósea de los huesos. Muy bien. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una patología que se llama atrofia gástrica? ¿Qué significa atrofia? Que no se desarrolla, ¿no? Que un órgano o una célula no se desarrolla. Atrofia, ¿no? Y atrofia gástrica significa que no hay un desarrollo adecuado de la mucosa gástrica. Entonces, por tal razón, factor intrínseco va a estar deficiente. Y vitamina B12 no se va a reabsorber. No vamos a tener reservas de vitamina B12. Muy bien. ¿Cuánto de vitamina B12 se requiere por día? De 3 a 4 microgramos por día.
para la producción de glóbulos rojos. Muy bien. Sin embargo, el hígado tiene una reserva, dice, hasta casi de 1000 veces más de lo que se necesita de forma diaria. Entonces, deben pasar por lo menos unos 3 a 4 años para que haya esta patología en este tipo, haya esta complicación en esta patología que se llama atrofia gástrica. Si no existe vitamina B12, entonces recordemos que el proeritroblasto no tiene un promedio de 20 micrómetros de diámetro y el eritrocito maduro de 7.5 micrómetros, ¿no? Esta medida que va desarrollándose va disminuyendo su tamaño, como hemos visto, va perdiendo el núcleo, etc. Cuando hay la deficiencia de vitamina B12, ¿no?, la célula no llega a sufrir esa transformación y, más al contrario, empieza a crecer. Incluso el núcleo permanece presente. Cuando la célula en sangre periférica, la célula sanguínea en sangre periférica, es mucho más grande que el hematíe, se va a conocer como macrocito. Entonces, no vamos a tener hematíes maduros, vamos a tener macrocitos. ¿Y cómo se llama la complicación de la atrofia gástrica por deficiencia de factor intrínseco? Se conoce como anemia perniciosa. Muy bien, anemia perniciosa. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento? Dar vitamina B12, ¿no? Vitamina B12 como tal no la indicamos, sino como complejo B, porque tiene otros tipos de suplementos. Muy bien. Y por otro lado pasa con el factor vitamina B12, con el ácido fólico. El ácido fólico igual va a intervenir en lo que es en la síntesis de purinas. Muy bien, en la síntesis de purinas. Existe una patología que se llama SPRUE, ¿no?, que hay una alteración de la vellosidad intestinal donde el paciente manifiesta, por ejemplo, alteración de la absorción de micronutrientes. No puede absorber los micronutrientes. Y uno de ellos es el ácido fólico. Entonces, al no haber ácido fólico, va a haber una alteración en la síntesis de purinas. Y en este caso también se va a dar una anemia macrocítica o también puede darse una anemia megaloblástica. Muy bien. Ok. Bueno, el tema de eritrocitos es acá, muchachos. El día de hoy van a continuar, bueno, mañana en realidad van a continuar con hemoglobina y hierro. Entonces, por eso la clase es hasta el día de hoy. Muy bien. En relación a los compañeros que me han escrito, voy a armar el grupo de fisiología y les voy a pasar. Ayer no tuve tiempo, entonces no se preocupen. El libro y la parte de lo que es valores de hemoglobina, en la altura, las referencias del IVA, se los voy a pasar en el grupo. Muy bien. Cabe recalcar que el grupo que vamos a crear es netamente académico. Muy bien, ¿qué significa eso? Por favor, absténganse de comentarios fuera de lo académico, todo lo que tenga que ver con quejas con la cátedra, lo propio. O sea, si vemos que el objetivo del grupo se está, ¿no?, desviando, ¿no?, a menos que sea necesario, por ejemplo, comentar algo muy importante o comunicar algo, por favor, mayor seriedad. Muy bien, entonces esperen durante el día que voy a crear el grupo y se van pasando entre ustedes el enlace. ¿Listo? Listo, que tengan un buen día.